Bueno, listo, entonces iniciemos. Entonces, bueno, de nuevo buenas noches, estimados amigos. Entonces vamos a dar inicio al, a la charla del día de hoy. Este es el curso de la Escuela de Formación Familiar Santos Cecilia y San Luis Martán, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Y la imagen que ustedes ven en la presentación, pues corresponde a una imagen que se ha pintado sobre la familia de Santa Teresita. Entonces la niña que está en el regazo de la mamá representaría a Santa Teresita. Cabe recordar que fue una familia supremamente virtuosa, al punto que las hijas, Santa Teresita es santa, Celina está en proceso de beatificación, San Luis y Santa Cecilia son santos, ya están elevados a los altares. Entonces, es como el ánimo para nosotros y nuestras familias. Entonces, bueno, iniciemos con la oración para el estudio de Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santos Cecilia y San Luis Martán, rogad por nosotros. Y en honor a la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estimados amigos, entonces, vamos a ver en este momento lo que corresponde a unas generalidades sobre la religión. Tocamos temas morales sobre los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, pero les insisto, esos temas justamente corresponde a los sacerdotes tratarlos, y por eso les recomiendo que hablen con nuestros padres, con el padre Conte, el padre Bernardo, el padre Juliano y el padre Pablo. Ahora vamos a ver más, es como un tema apologético. ¿Alguien sabe qué es la apologética? ¿Han escuchado hablar de la apologética? Yo he escuchado que tiene que ver como con la defensa de la fe. De los dogmas. Exacto, es la ciencia que se encarga de estudiar la defensa o de dar los argumentos para defender la fe. Porque acordémonos que la fe y la ciencia no están separados, justamente porque nuestra alma y nuestra inteligencia están unidos, ¿sí? Entonces, corresponden a ámbitos distintos, pero están unidos. Es como si fueran dos caminos paralelos. Entonces, esa es la diferencia entre la razón y la fe, entre la ciencia y la religión. Entonces, la apologética se va a encargar de darnos esos argumentos para poder defender nuestra fe. Entonces, dentro de la apologética se estudia el tema de la existencia del alma, se estudia el tema del evolucionismo, se estudia el tema de la política, el tema de las dos espadas, la unión de la iglesia con el Estado. Entonces,
es una materia bastante bonita, es una materia muy interesante de estudiar y más en nuestros tiempos. De hecho, algo que se le añade a la apologética es por qué nosotros vamos a una misa en latín y no vamos a la misa que se hace en lengua vernácula. ¿Solamente es por el latín? Entonces, esos aspectos de la apologética conviene que los estudiemos, porque muchas veces decimos que somos tradicionalistas, pero no nos encargamos de estudiar estas cosas que son básicas, basiquísimas. ¿Mm? Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a ver la naturaleza, la necesidad y la división de la religión en general. Acerca de la naturaleza, vamos a ver el sentido y la etimología, una definición, los elementos de la religión y las facultades en las que incide la religión. La necesidad, vamos a ver si por parte de Dios hay alguna necesidad, y la necesidad del hombre, de la religión. Y vamos a ver la división entre religión natural y religión revelada. Perfecto. Entonces, en cuanto a la naturaleza, al sentido y la etimología, entonces, la palabra religión se puede tomar en dos sentidos principales. Por un lado, se lo puede tomar como una ciencia que perfecciona nuestro entendimiento. ¿Mm? Y así podemos decir que la religión es la más necesaria de las ciencias. Y después podemos hablar de la religión como virtud. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? ¿Se acuerdan a qué virtud correspondería la religión? Esto lo vimos cuando estudiamos el tercer mandamiento. Esto lo vimos, sí, cuando vimos el tercer mandamiento, sí, así es. ¿Se acuerdan? Que de hecho lo repetimos en 2 ocasiones. Y es más, les dije que era un aspecto importante tenerlo en cuenta. La religión como virtud. ¿Se acuerdan de qué virtud se desprende? ¿Es de la justicia? Exacto, de la virtud de la justicia, pero entonces ahí vimos que no era en sentido estricto, sino que era en sentido amplio, porque justamente corresponderle o darle a Dios en justicia lo que se merece para nosotros como humanos es imposible. ¿Mm? Entonces, como una virtud, la religión la tomamos como esa virtud que perfecciona nuestra voluntad cuando decimos que una persona, por ejemplo, es muy religiosa, ¿sí? Entonces, es la virtud que perfecciona nuestra voluntad. También puede tener otros sentidos, entonces significa la fe o la iglesia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se convirtió a la religión católica. Y también ustedes van a darse cuenta en libros antiguos, por ejemplo, no sé, el libro del Padre Rodríguez, el Tratado de la Perfección y las Virtudes, cuando dicen que entró en religión tal santo. ¿Mm? Entonces se entiende religión ahí como las órdenes religiosas, ¿sí? Entonces entró a la religión del Carmelo. Entonces, en estas charlitas nosotros vamos a considerarlo, por ejemplo, ahorita, en este momento, como una ciencia que ilustra nuestra inteligencia, y además, al tratar de las virtudes, la estudiaremos como virtud. Entonces, recordemos, la vimos en el tercer mandamiento y la vamos a ver en el momento en que hablemos sobre la virtud de la justicia. Entonces conviene advertir que del conocimiento de la religión nace la virtud de la religión. ¿Por qué? Acordémonos ese principio de San Agustín. Nemo amat cuando nadie ama lo que no conoce, ¿sí? Entonces no podremos amar, honrar y servir a Dios sin antes conocerlo. La palabra religión, ¿alguien sabe la etimología? Religio. Tiene que ver con religar, la palabra religar. Ligare, Religare. ¿Qué quiere decir religare? volver a unir. Sí.
Exacto, volver a unir, atar. Entonces, la religión es el lazo que une al hombre con Dios, ¿mediante qué? Mediante el amor y su servicio. Entonces, por ejemplo, en el matrimonio está el contrato matrimonial y se demuestra por los actos ese amor y ese servicio, el fruto de ese contrato. Entonces, con respecto a Dios, nosotros con el amor y con el servicio a Él, pues demostramos esa religazón, si se puede decir. Bueno, en cuanto a la naturaleza, ¿cómo podemos definir a la religión? Entonces es muy sencillo. Como ya dijimos que la vamos a estudiar como ciencia, entonces podemos decir que la religión es la ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, de los deberes que nos ha impuesto y los medios que nos lleva a Él. Entonces, conocimiento de Dios, deberes y medios. Tengan en cuenta esa definición, porque después cuando hablemos de los elementos que encierra, se van a relacionar con ello. ¿Listo? Entonces, se dice que es la ciencia del conocimiento de Dios porque este es el fin que la religión se propone. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos aritmética o cuando estudiamos matemáticas, ¿a qué nos lleva esa ciencia? Conocimiento de los números. Al conocimiento de ellos mismos. Exacto, lo que dijo la señora Rosalba y lo que dijo Angélica. Alguien más escribió en el chat, Mercedes Triana, sí, al conocimiento, pero ¿al conocimiento de qué? ¿Sí? Porque muchas materias nos llevan al conocimiento, pero entonces aquí lo específico de la aritmética, de las matemáticas, es el conocimiento de los números. Entonces, la religión nos lleva al conocimiento de Dios. Entonces la religión enseña también cierto número de verdades que se refieren a Dios y por eso toman el nombre de verdades religiosas. Por ejemplo, una verdad religiosa que se enseña en la religión es la existencia de nuestra alma. Otra, la vida después de la muerte. Entonces, de esos deberes, unos miran directamente a Dios y otros al prójimo y otros a nosotros mismos. Entonces, esto es como un repaso de lo que hemos visto con respecto a los mandamientos. Entonces, por ejemplo, para con Dios, ¿qué deber tenemos? Hola. Amarlo y servirlo. Exacto, amarlo y servirlo. Entonces eso se relacionaría con los 3 primeros mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano y santificar las fiestas. Para con el prójimo, ¿qué deber tendríamos? De igual manera, amarlo y servirlo por amor a Dios. O servirle a nuestro prójimo por amor a Dios. Entonces, claro, aquí acordémonos de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, bueno, los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Entonces, para con el prójimo, sí, amarlo y justamente con ese amor de caridad en razón de Dios. Acordémonos también que los mandamientos van enunciando una serie de bienes que se deben proteger y respetar en el prójimo. Entonces, en el 4.º mandamiento nos habla de ese prójimo como autoridad, ¿sí? Representado en nuestros padres y nuestros superiores. En el 5.º mandamiento nos habla de respetar la vida. En los otros mandamientos se habla de respetar ese cuerpo como templo de Dios, ¿sí? Después de respetarle los bienes. Entonces, de respetarle la fama. Cuando no mentir, no levantar falso testimonio. Y con respecto a nosotros mismos, pues de procurar nuestra salvación y pues también de proteger nuestro cuerpo, proteger nuestra vida. Entonces también podríamos agregar que la religión es la ciencia de los medios, ¿sí? Entonces primero es la ciencia del conocimiento, después es la ciencia de los medios, de los deberes, y después la ciencia de los medios que llevan a Dios. Porque Dios mismo se ha dignado manifestarnos ciertos medios muy a propósito para conducirnos a Él. Medios que la religión estudia.
Por ejemplo, ¿qué medios nos conducen a Dios? Los sacramentos. Los sacramentos. Los sacramentos, bien. La oración. Los mandamientos también. Los mandamientos se relacionan más es con el tema del conocimiento, ¿sí? Porque aquí estamos hablando es de los medios que llevan a Dios, pero los medios los estudiamos, bueno, con la oración, los sacramentos y las virtudes. ¿Mm? Entonces Dios en su bondad ha dispuesto que esos medios, al mismo tiempo que honran a Dios, santifiquen nuestra alma. Por eso reciben el nombre de medios de santificación. Bien, ahora la presentación. Entonces ahora, en cuanto a los elementos, entonces aquí es como para agregar la respuesta a lo que decía la señora Rosalba, ¿sí? Porque podríamos pensar que los medios se relacionarían también con los mandamientos, pero entonces la religión encierra 3 elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? El dogma, la moral y el culto, ¿sí? Entonces el dogma comprende las verdades que debemos creer. Entonces dentro del dogma estudiaríamos el credo. ¿Mm? La moral, las obras que debemos practicar. Y el culto, los medios con los cuales honramos a Dios y procuramos nuestra salvación. Esto es muy interesante porque es que cuando estudiamos a Santo Tomás de Aquino y por ende estudiamos a Aristóteles, nos damos cuenta de que Aristóteles propone una propedéutica. Bueno, hoy en día se enseña como una ciencia y un arte, que es la lógica. La lógica es esa ciencia o ese arte que nos ordena el pensamiento y nos ayuda a pensar bien o a ordenar las ideas. Entonces, fíjense que la religión católica, en cuanto a su doctrina, está muy bien organizada. ¿Sí? Por eso no hay confusión y por eso se permiten dar estas respuestas tan concretas. Entonces, están compendiados principalmente el dogma, como ya lo habíamos dicho, en el credo, ¿sí? Entonces el credo no se estudia dentro del culto ni de la moral, sino dentro del dogma, lo que debemos creer. Cuando hablamos de la moral, entonces ahí sí vienen los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Porque son las obras que debemos practicar. Y en cuanto al culto, son las diversas ceremonias de la iglesia. También está la oración y los sacramentos, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de las ceremonias de la iglesia está algo que se llama la liturgia. Y eso hace referencia a los medios con los cuales debemos honrar a Dios y de paso procurarnos la salvación. Entonces, bueno, por eso es que es necesario asistir a la Santa Misa, por eso es que es necesario hacer oración, al levantarse, al acostarse, ¿sí? Entonces, el dogma, si pudiésemos pensar en una casa, es el elemento fundamental, es como son como las columnas y las vigas de esa casa, ¿sí? El dogma es el elemento fundamental de la religión. Y ustedes piensen que sin conocer a Dios, a la religión revelada por Él y a la iglesia fundada por Él, pues mal podemos obedecer sus mandamientos ni aprovechar los medios de santificación que nos brinda. Entonces, justamente aquí viene un deber de caridad, porque nosotros en la posición intelectual en la que estamos, no podemos faltar a la caridad a personas que no conocen, ¿sí? Entonces, no es para que nos volvamos orgullosos y nos ensoberbezcamos de que, ay, es que nosotros, como conocemos y tenemos el depósito de la verdad, el depósito de la revelación, entonces nosotros podemos despreciar a las otras personas. Y no, al contrario, hay que pedirle al buen Dios y de paso hacer ese apostolado de que más personas conozcan la tradición, de que asistan a la Santa Misa, si tenemos amigos, familiares, invitarlos, nada perdemos. Si ya es muy difícil y las personas son muy reacias, pues bueno, hay que rezar por ellos. Pero si ellos a lo mejor hubieran recibido las gracias que nosotros hemos recibido,
serían muchísimo mejor personas que nosotros. Entonces, ese es un aspecto para tener en cuenta en cuanto a la caridad. Bien, y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a hablar de las facultades que perfeccionan el fin de la religión. Entonces, ¿qué vemos en el cuadro? ¿Alguien me puede describir qué es lo que estamos viendo en ese cuadro? De hecho, esto me hace acordar de una conversación que tuve hace mucho tiempo con un amigo que le gusta el tema del tomismo y hablábamos acerca del alma. Entonces me decía, no, es que, ¿será que los animales tienen alma? Entonces, yo le decía, claro, Santo Tomás de Aquino dice que sí. Entonces, lo que les estoy presentando en este cuadro son las divisiones que hace Santo Tomás de Aquino acerca de los 3 tipos de alma, fundándose en lo que dice Aristóteles. Entonces, ustedes van a decir, ay, Mauricio nos va a hablar de filosofía, qué cosa tan aburrida. Pues sus mercedes, esto no es para nada aburrido. De hecho, esto se relaciona con muchas cosas en diferentes ámbitos del conocimiento. Se relaciona con el derecho, se relaciona con la filosofía, se relaciona con la política, se relaciona con la biología. Porque el gran Aristóteles tuvo esa misión de pensar y de hacer una síntesis de todo el pensamiento griego. Y los griegos, como lo dice Rafael Gambra, en ese libro de Historia Sencilla de la Filosofía, fue un pueblo que tuvo la misión de pensar. Entonces, Santo Tomás de Aquino habla, siguiendo a Aristóteles, de que hay 3 tipos de alma: la vegetativa, la sensitiva y la racional. Entonces, en este cuadro, la vegetativa está en la primer columna, ¿sí? La primer columna de la izquierda. Entonces, las funciones que corresponden al alma vegetativa son el desarrollo, la nutrición y la reproducción, ¿sí? Son cosas básicas en los seres vivos. Entonces, eso lo vemos en las plantas, ¿sí? Las plantas nacen, se desarrollan, se nutren y se reproducen. Y son las características que, las características que se relacionan con esa alma. Después, en la segunda y la tercera columna, encontramos lo que corresponde al alma sensitiva. Y el alma sensitiva es la que corresponde a los animales, según lo dice Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles. Entonces, a los animales les corresponde el percibir y el movimiento, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por medio de qué percibimos? De los sentidos. Exacto, de los 5 sentidos. Y después viene el alma intelectual, el alma racional, que le corresponden las facultades de la inteligencia, o sea, el pensar, el razonar, y la voluntad, o sea, el querer el bien, querer propiamente dicho. Bien, entonces aquí encontramos, en cuanto a las facultades, que hay unas facultades ya en el hombre corpóreas, que se relacionan con esa vida vegetativa, ¿sí? El reproducirse, el desarrollarse y el nutrirse. De hecho, cuando se habla de que hay unos derechos y que son derechos como principales, entonces el derecho a la vida, ¿sí? Es interesante que el mundo moderno se copia de muchas cosas que la religión católica ha dicho desde hace mucho tiempo. En cuanto al alma sensitiva, a la vida sensitiva del ser humano, entonces están los sentidos externos, los sentidos internos, el apetito sensible y la facultad locomotriz. Y en cuanto a la vida intelectiva, a lo incorpóreo, de hecho aquí es donde se puede hablar del alma humana, ¿sí? De esa alma que es trascendente, de esa alma que no se reduce al cerebro, porque hoy en día con el psicologismo moderno, entonces
se reduce a una función cerebral, aspectos que son espirituales. ¿Mm? Entonces, esto es lo que casi siempre se estudia con la psicología moderna. Entonces, hasta el momento, ¿me he hecho comprender? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, ahorita vamos a entrar a un aspecto un poquito más denso. Y es justamente esta explicación de las potencias del hombre, ¿sí? Entonces, la filosofía tiene dos tipos de ramas, la teórica y la práctica. Entonces, el saber práctico se fundamenta en el teórico, ¿sí? Porque el saber teórico es la aplicación de ese saber, el saber práctico es la aplicación de ese saber teórico, ¿sí? Entonces, esto que estamos estudiando hace parte de la antropología tomista. ¿Alguien me puede decir qué es la antropología? El estudio del hombre. Es el estudio del hombre, muy bien. Y ese estudio del hombre se puede... Como su origen. No, el origen del hombre no. No, se llama cosmología, el estudio del origen del hombre. Entonces, en cuanto a la antropología, de hecho, antropos es hombre y logos, ciencia, estudio, tratado, entonces el estudio del hombre puede enfocarse de diferentes maneras. Entonces, si vamos a estudiar el hombre, en cuanto a su fisionomía, pues lo estudiamos por medio de la anatomía. Si estudiamos su alma, por medio de la psicología. Si estudiamos al hombre en cuanto a su relación en la sociedad, lo estudiamos con la sociología. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a seguir la clave tomista. ¿Mm? Y es esa clave que Aristóteles dio en su filosofía y que Santo Tomás lo estudia a la luz de la fe católica. Entonces, son las potencias que se divide el alma humana en cuatro, ¿sí? Entonces, el hombre tiene una facultad cognoscitiva y una facultad apetitiva. O sea, que hay una facultad con la que puede conocer y otra con la que puede querer. Ahora bien, mientras que los animales solo pueden hacerlo de una forma, o sea, por medio de lo sensible, o sea, conocer por medio de los sentidos y tener ciertos deseos, ciertos instintos, el hombre además tiene la capacidad de hacerlo de forma intelectual, conocer por la inteligencia y querer con la voluntad. Pero con base en esos parámetros se formulan las potencias del hombre. Entonces vamos a ver qué son el conocimiento sensible, el apetito sensible, el conocimiento intelectual y el apetito intelectual. Entonces, dicho de otro modo, el hombre tiene sentidos, pasiones, inteligencia y voluntad. Entonces, vamos a mirar en este cuadrito que se mencionan en la parte frontal de la cara los 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Toda esa información se va al sentido común. Del sentido común están, bueno, las facultades interiores, los sentidos interiores, que son la imaginación, la cogitativa, la memoria, y eso después va a la inteligencia. ¿Mm? Entonces, bueno, ustedes van a decir, Mauricio, no estamos entendiendo nada. Bueno, aquí es básicamente un recorderis, porque algunos de ustedes ya lo han estudiado en el Círculo de Estudio Tomista y otros ya lo han estudiado en otras charlas que hemos tenido. Y los que hasta ahora por primera vez se enfrentan a este lenguaje, pues bienvenidos, porque hay que empezar por medio de estas cosas, de esta terminología que es tomista, para que se vayan inclinando a tener ese hábitus intelectual y a tener ese léxico de gente que estudia Santo Tomás. Entonces, les había dicho que hay un axioma, hay un principio que debemos tener claro. Nadie apetece, nadie ama lo que no conoce, ¿sí? O en otras palabras, podríamos decir, ojo que no ve, corazón que no siente. Entonces, vamos a tratar primero el conocimiento sensible, luego el apetito sensible. Entonces,
En el apetito y el conocimiento hay tres elementos en juego: el sujeto, el objeto y la acción. Entonces, acordémonos, hay un sujeto, un objeto y una acción, ¿sí? Y hay que entender en el conocimiento el objeto que va unido al modo del sujeto. Entonces, por ejemplo, si veo a un elefante, no es que yo me esté metiendo un elefante al ojo, sino que la figura, los aspectos particulares del elefante son captados por mi retina. ¿Mm? Y lo mismo cada sentido, va a tener su objeto y va a tener su acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vista, ¿cuál es el objeto de la vista? Ver. Esa es la acción. Pero, ¿cuál es el objeto? Percibir. Todo alrededor. No, porque percibir le corresponde a todos. O sea, todos los sentidos perciben, ¿sí? Cuando hablamos de la Los ojos. percepción. Identificar figuras. Identificar figuras, pero es que las figuras... ¿Perdón? Captar figuras, objetos. Captar figuras, captar objetos, pero es que nosotros también lo podemos hacer por medio del tacto. ¿O es que acaso ustedes no han hecho el ejercicio de que les vendan los ojos y ustedes, por ejemplo, les ponen una esfera en la mano y dicen, ah, sí, esto es una pelota? ¿Mm? Identificar. Identificar, todos los sentidos se identifican. Proyectarle al cerebro la imagen. Eso lo hacen todos, de hecho ni siquiera los sentidos, eso ya le corresponde al sentido común. ¿Proyectar? No, porque eso le ¿Los ojos corresponde. serían el objeto de la vista? Los ojos son el órgano, son el instrumento de la vista. Yo estoy preguntando el objeto de la vista. Es ver, ¿no? ¿Y qué es lo que uno ve? Imágenes. Es más, el artista me puede responder, un artista plástico me puede responder con mucha precisión cuál es el objeto. Imágenes, ¿no? El objeto son las imágenes. ¿Y las imágenes están compuestas de qué? ¿Las formas? No, porque Formas, es que colores. los colores, por favor, claro, porque es que las formas las percibimos también por medio del tacto, ¿sí? Las formas por el tacto las percibimos, pero el objeto de la vista es el color. O díganme el color por medio de qué otro sentido se percibe. Y esto es clave, esto es elemental, por ejemplo, para los que están educando niños, para los que están criando niños, tener en cuenta estos aspectos que se refieren al conocimiento, ¿sí? Entonces hemos hecho un ejercicio bien interesante, porque cada uno fue diciendo cosas hasta que llegamos a que el objeto de la vista, ¿cuál es? El color. Los colores. Apreciar los colores. Exacto, el color es el objeto de la vista. La acción por medio de la cual se perciben esos colores, ¿cuál es? La acción. Ver. Ver, muy bien. ¿Y el instrumento cuál es? El ojo. Ojos. El ojo. Perfecto. Muy bien. En cuanto al olfato, ¿cuál es el objeto? Oler. Los aromas. Los Aromas. Los olores, exacto. ¿Cuál es la acción? Si le gusta o no. Oler. No, Oler. si les gusta, no, oler. Oler es la acción del olfato. ¿Sí? Sí, oler. Oler. Y Y la nariz. el instrumento, ¿cuál es? La nariz. La nariz, sí, porque nosotros no podemos oler con las orejas, ni podemos oler con los ojos, no, es la nariz, ¿sí? Hay un órgano de los sentidos que está distribuido por todo el cuerpo, ¿cuál es? Tacto. La piel. El tacto. El tacto en la piel. Ojo, la piel es el instrumento, el tacto es el sentido, ¿sí? El sentido del tacto. ¿Mm? Entonces, siendo más precisos, ni siquiera es la piel, son las células nerviosas
¿sí? Por las cuales nosotros podemos percibir lo que nos quiere dar el tacto. Bueno, entonces, después de esta explicación, entonces pasemos a hablar de lo que se llama el conocimiento sensible, ¿sí? Entonces hace referencia al sentido. Entonces, el sentido que es por donde el hombre conoce primero las cosas. Hay un principio que decía Aristóteles y lo desarrolla Santo Tomás. Después van a haber unos filósofos ingleses que van a irse al extremo, que van a ser los famosos empiristas. Pero es un principio que es cierto. De hecho, Aristóteles decía que nosotros en nuestra inteligencia somos tabula rasa, que somos como un tablerito, no tenemos nada escrito en ello. Pero entonces nosotros vamos llenando ese tablero de imágenes, de figuras, de ideas. Y eso lo hacemos por medio de lo que perciben nuestros sentidos. Entonces, ¿qué era lo que decía Aristóteles? Dice, nihil in intellecto nisi prius in sensu. No hay nada en la inteligencia que primero no haya entrado a través de los sentidos. Entonces, por medio de los sentidos es que nosotros conocemos. Segundo aspecto importante en la educación. Los niños no tienen preconceptos, los niños no tienen ideas preconcebidas. Los niños son tabula rasa. Y además que los niños tienen una sensibilidad intelectual y orgánica muy fuerte. Por eso se dice que los niños son como esponjas. Es más fácil que un niño aprenda un idioma, varios idiomas, que un adulto. ¿Mm? Entonces, se conoce primero por los sentidos. Hay varios sentidos, ¿sí? Entonces, están los 5 que hemos estudiado, los sentidos externos, pero también hay otros que son los sentidos internos. Por eso es importante, de lo que se hablaba en la charla de la música, proporcionarle al niño imágenes, estímulos que sean buenos para el oído, para el olfato, para el tacto, para la vista. Entonces, bueno, aquí recordando de nuevo que los sentidos externos son 5, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Cada uno de esos sentidos se sitúa en un órgano corporal. Entonces ya hemos dicho que la vista está en los ojos, el gusto en el paladar, la lengua, el gusto en el paladar y la lengua, el olfato en la nariz, el oído en la oreja y el tacto en todo el cuerpo. Y es importante ver que los sentidos están muy anclados a lo material. Pues si por los sentidos conocemos la materia, no puede ser más que por un órgano material. Eso ya es un concepto filosófico. Tiene que haber igualdad de condición entre la potencia que conoce y lo que se conoce, el modo de conocer. Por eso les preguntaba, la potencia y cuál es el objeto de esa potencia, ¿sí? Entonces, si quiero oír, no lo voy a hacer por los ojos, ni lo voy a hacer por la nariz, ni puedo oler por la oreja, ¿sí? Entonces, hay una igualdad entre la potencia que conoce y la cosa conocida. Y eso se tiene que dar, porque de ser distintos no habría potencia de conocer y no se podría llegar al tacto, no se podría llegar al acto de conocer, ¿sí? Porque habría, bueno, esto ya son términos de la potencia del acto, solamente habría una potencialidad. Pero entonces, bueno, cada potencia, cada facultad tiene su acto, cada sentido tiene su acto. En la imagen vemos que hay unos sentidos internos. Entonces, no son tan conocidos porque casi nunca nos hablan de ellos. Yo creo que del que más nos hablan es el del sentido común. ¿Alguien ha escuchado hablar del sentido común? Yo creo que todos, pero la definición no la sé. Y dame un ejemplo de cuando hablan del sentido común. Como de las cosas normales que debemos pensar, como es de sentido ¿Algo común. lógico? ¿Cómo? Algo que se sabe como por lógica, no sé. Algo que El es agua moja. lógica. Bien. O sea, un ejemplo puntual sería, no sé, que el agua moja de sentido común, no sé. Sí. Entonces, aquí
es recordando la filosofía aristotélica sobre la imaginación, porque la imaginación también hemos escuchado hablar, sobre la memoria también hemos escuchado hablar, sobre la cogitativa estimativa, que es así casi no hemos escuchado hablar, y el sentido común. Entonces, todos los sentidos internos se tienden a situar en el cerebro y no es descabellado, porque acordémonos que aquí todavía estamos en el conocimiento material. Esto es importante que lo conozcamos por la razón de que se va a educar niños o se está en contacto con adolescentes, de hecho hasta para nosotros mismos. Entonces la imaginación es el sentido por el cual nos representamos sensiblemente un objeto que ha sido conocido por los sentidos y posibilita que conozcamos sensiblemente sin meternos los objetos en la cabeza, solamente por representación. Entonces en este momento yo les digo, imagínense una pera. Cada uno ha hecho la imagen mental y conoce la pera, la recuerda. Ahora les digo, sientan en su boca el sabor de la pera. Y más de uno, cuando ha masticado la pera, ha sentido la textura de la pera y el sabor de la pera. Y esas como granulitos que tiene la pera. Ahora les digo, recuerden el olor de la pera. Ustedes, sí, estoy recordando el olor de la pera. Entonces eso lo hacen por medio de una cosa que se llama la representación y es gracias a la imaginación. Pero entonces la memoria tiene la misma función, pero lo que hace es recordarnos cosas del pasado, ¿sí? Y la memoria lo que hace es saber ubicar espacial y temporalmente el recuerdo. Entonces, por ejemplo, yo les digo ahorita, acuérdense la última vez que fueron a misa. Entonces, inmediatamente ustedes se transportan, van a la capilla y dicen, sí, yo llegué hasta la capilla, me fui por tal vía y llegué a la capilla. Y era de día cuando yo estaba allá. Sí, no sé, los que fueron a misa hoy por la mañana. Lo ubican espacial y temporalmente. Entonces, lo que hace la memoria es evocar imágenes pasadas. ¿Sí? Pero también evoca las circunstancias en que esas imágenes fueron percibidas. A diferencia de la imaginación, que solamente se representa en un objeto, sin ubicarlo temporalmente. Porque cuando yo les dije que se imaginaran la pera, no se imaginaron la última pera que se comieron, sino en general. Cuando les dije, imagínense la última vez que fueron a misa, ahí sí hubo unas circunstancias. Esto es importante conocerlo porque, por ejemplo, el tema de imágenes contra la pureza se quedan grabadas muy fácil en la memoria y en la imaginación. Entonces, por eso hay que cuidar de que los niños y los adolescentes en el uso de Internet no se acostumbren y de hecho no frecuenten páginas en las que se les pueda quedar una imagen de esas, ¿sí? Y aquí estoy hablando simplemente de un aspecto corporal material, no estoy hablando todavía de los temas espirituales. Bueno, después la cogitativa o la estimativa, entonces es el sentido por el cual somos capaces de estimar el beneficio o el perjuicio que puede tener un objeto sobre nosotros, ¿sí? Entonces, en un animal se da de forma irracional, o sea, se da por forma instintiva, ¿sí? Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar de los caballos que no se acercan, por ejemplo, a lugares donde puede haber peligro? Sí. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, en los caballos es muy interesante porque uno va andando en un caballo y resulta que, por ejemplo, si hay una serpiente por ahí cerca, el caballo no se acerca y por el contrario empieza como a saltar sobre sus patas y a retroceder, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, los perros que también a veces por instinto, la gente dice, bueno, pareciera que fuera muy inteligente. Hay unos perros que tienen un instinto muy desarrollado y tienden a tener estos comportamientos que se podría pensar que son racionales, pero bueno, en realidad no son racionales,
sino que tienen un instinto muy desarrollado, y más si son muy cercanos a su amo, a su dueño. Entonces el perro instintivamente reconoce lo que es un peligro de lo que no lo puede ser, ¿sí? Entonces los perros que ladran cuando se acerca a alguien que no es de la familia. La oveja que huye del lobo, la gacela que huye del león, porque sabe que si se queda, se lo come. ¿Sí? Bien, después está el sentido común. Entonces, varias personas dijeron, sí, hemos escuchado hablar del sentido común, pero entonces el sentido común es ese sentido por el cual somos conscientes de que estamos sintiendo con los demás sentidos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de sensación consciente. Así como están, cada uno va a percibir, va a pensar en su pie y se va a dar cuenta que hasta este momento es consciente de que la media les está tocando el pie. En este momento son conscientes de que de pronto, no sé, si están descalzos pueden sentir el piso, si están calzados pueden sentir la forma del zapato. Subiendo por las piernas se pueden dar cuenta del roce que la tela hace sobre las piernas. En este momento también van a ser conscientes de sus manos, lo que sus manos en este momento están percibiendo, están tocando. Los sonidos, yo les estoy hablando, pero alrededor de ustedes hay otros sonidos que hasta ahora ustedes se van a dar cuenta y van a ser conscientes de que hay otros sonidos alrededor de ustedes. ¿Y esto quién lo hace? Pues lo hace el sentido común. El sentido común es el que hace que seamos conscientes de los demás sentidos, recopila, compara y unifica toda la información percibida. Entonces, si por ejemplo alguien golpea la puerta ahora mismo y dice, soy yo, y luego entra, entonces mi sentido común va a identificar la persona a quien yo he percibido con mis sentidos, ¿sí? Pero distingue el golpe de la puerta de la voz de la persona. Bien, ¿me hice comprender? Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, fíjense que esto es supremamente importante. De hecho, esto también sirve como ejercicios de meditación, sirven como ejercicios de concentración. La nueva era nos enseña el yoga y nos enseña el tantra y enseña un montón de vainas ahí que la Iglesia Católica lo ha pensado desde mucho antes, ¿sí? Entonces, si conocemos bien nuestra religión católica, podemos dar muchos consejos a las otras ciencias, porque la Iglesia tiene un conocimiento tan amplio que nos permite opinar sobre muchas cosas o conocer muchas cosas. Bueno, después sigue el apetito sensible. El apetito sensible incluye dentro de sí el apetito concupiscible y el apetito irascible. ¿Ustedes han escuchado hablar de esto? Yo no sé. ¿No? Bien, pues bienvenidos al mundo de los apetitos. Apetito concupiscible, apetito irascible. Entonces el concupiscible es el deseo, es la tendencia, es la inclinación de las cosas que producen placer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un colchoncito blando, un heladito. En cambio, el apetito irascible es el deseo de las cosas que son arduas, difíciles de conseguir. Entonces, por ejemplo, subir a la montaña para poder contemplar el paisaje. Pero entonces sé que me tengo que desplazar hacia allá para poder ver el paisaje desde la montaña. El apetito irascible está ordenado al concupiscible. Es decir, si deseamos un bien placentero o arduo,
lo deseamos primero porque es un bien placentero, pero nosotros no deseamos lo arduo simplemente porque sí, ¿sí? Entonces, primero deseamos lo placentero y después lo arduo. Entonces, si es un bien placentero que es difícil de conseguir, pues pensamos cómo superarlo. Entonces, por ejemplo, el niño dice, bueno, yo voy a coger las galletas que están arriba guardadas, porque me deleitan, me gustan. Pero entonces el concupiscible le va a decir, bueno, chino, pero usted tiene que poner una silla, tiene que treparse el lavaplatos y corre el riesgo de que se caiga. Y es algo arduo. Pero el concupiscible dice, no, yo quiero las galletas, quiero sentir el placer de comerme las galletas. ¿Mm? Entonces, por eso es la necesidad de formar las pasiones, ¿sí? Entonces, hay que tener en claro un principio más, y ya que hemos llegado a este punto, es que hay una relación, y hay que tener en claro que hay una relación directamente proporcional entre el amor que se tiene al bien y el odio que se tiene al mal. Cuanto más ame lo bueno, más odiaré lo malo. Entonces, esto es importante, sobre todo en la época de la rebeldía de los adolescentes, porque ahí hay que tener en cuenta qué es lo que ellos aman más. Los papás, ¿de qué se han encargado de que amen más los hijos? Si el amor, la cordialidad familiar o que de pronto ellos busquen en los amigos una fuente más agradable sí, una fuente más agradable. Entonces, esto es un principio psicológico básico. Y de hecho se nos aplica para todos los aspectos de la vida, ¿sí? Eso que a veces se dice, ay, hay que buscar el trabajo que a uno más le guste, que más se sienta bien. No, de hecho, dentro del espíritu cristiano y de mortificación, si es lo que tenemos en el momento, aquí y ahora, para no enfermarnos con estrés ni ansiedad, pues tratemos de amar lo que hay de bueno en ese trabajo, mantengámonos en él y más bien como segundo medio busquemos otro, ¿sí? Pero entonces es un principio. Cuanto más ame lo bueno, más odiaré lo malo. Por ello es un indicio de que un joven anda mal si se lo ve coquetear demasiado con lo malo, con cosas que sean perniciosas para su alma. Si se ve que no las rechaza frontalmente, sino que condesciende con ellas, entonces hay que ayudarlo, ¿sí? Pero no a ir al rompe o con la discusión, no. Hay que enseñar cómo es que se tiene que formar eso. Y de hecho, aquí en este caso los papás son los llamados a formar eso en los hijos. Hay unos que somos padrinos, entonces los padrinos también podemos ayudar al joven a poder tomar ese rumbo, a que se dé cuenta, ¿sí? Los amigos, buenos amigos también pueden ayudar a su amigo a que vuelva a tomar el rumbo, a que se defina, que deje de coquetear demasiado con lo malo, a que aprenda a rechazar las cosas que son malas. Entonces, el principio del católico es que nosotros debemos amar a Dios. Si nosotros no amamos a Dios, pues vamos a tener un comportamiento pues, acorde a ese no amor a Dios. Bueno, y finalmente las pasiones son cualquier movimiento del apetito sensitivo, o sea, del irascible o del concupiscible. Y las pasiones se generan por reacción al bien placentero, que genera distintas disposiciones afectivas. Entonces, en el apetito concupiscible, la relación que tenemos con un bien es en sí el amor. El bien que no poseemos, ¿cómo se llamará? Esa relación con el bien que no poseemos, el amor a ese bien que no poseemos, ¿cómo se llamará? ¿Como envidia o algo así? No, porque eso, no, la envidia es un pecado que es desear el bien ajeno,
No, no, yo aquí estoy hablando de un bien que yo no poseo. ¿Cómo se llamará? ¿Deseo? Deseo, muy bien, deseo. Esa es una de las pasiones, el deseo. Si hay un bien que yo deseo, pero ya lo poseo, ¿cómo se llama esa pasión? Como una gracia. Una gracia. ¿Cómo así una gracia? Como una repetición de algo bueno. No, es que aquí no estamos hablando de repeticiones de algo bueno. Aquí estamos hablando es de que si hay algo que yo deseo y ya lo poseo, ¿cómo se llama? Satisfacción. Puede ser satisfacción, bien. Disfrute, sí. ¿Alguien iba a decir otra cosa? Disfrute. Disfrute, muy bien. Entonces, en el Sí, término sí. técnico es la delectación o el goce. Sí, muy bien. Pero entonces, por ejemplo, si la relación que tenemos es, por ejemplo, de odio hacia un mal, ¿sí? Si el mal está ausente, ¿cómo se llamará? Eso se podría llamar miedo. Si es un odio a un mal presente, eso se puede llamar tristeza. ¿Mm? Entonces, es bien interesante este tema de las pasiones, porque eso también, además de lo que se ha hablado ya sobre el temperamento, sobre el carácter y la personalidad, van dando luces sobre nuestro funcionamiento interior. Entonces, en el apetito irascible, la relación que tenemos con un bien arduo, que siempre será ausente, puede ser de esperanza. ¿Mm? Si es posible conseguirlo. Si no es posible conseguirlo y nos entristece, pues se va a llamar desesperación. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el sentimiento de nosotros con respecto al cielo, pues está ausente, pero tenemos la posibilidad de conseguirlo, ¿sí o no? ¿Esperanza? Esperanza. El de los condenados, que ya es imposible alcanzar el cielo. ¿Desesperación? Desesperación. Desesperación, muy bien. Por eso también cuando alguien sufra de depresión o ansiedad y que caiga en esos estados de desesperación, el consuelo y la estrategia católica es hablarle a la persona para decirle que tenga esperanza. ¿Mm? Que igual lo más malo que puede pasar en esta tierra, pues no es nada comparado a perder el cielo. Entonces, muchas veces las personas que caen en estas terribles enfermedades de la depresión, de la ansiedad, que de hecho son enfermedades porque se tratan de forma médica. Algunas personas piensan en el suicidio. ¿Mm? Entonces, aquí conviene aplicar esa obra de caridad, de dar consejo al que lo necesita. Y sobre todo el discurso tiene que ser esperanzador. ¿Mm? De recordar la sangre de nuestro Señor, como Dios dio su vida por amor a nosotros y que nosotros estamos llamados para el cielo, esa predestinación. Bueno, la relación que tenemos con un mal arduo, en el caso de estar presente, ¿cómo se llamará? Ustedes tienen sus hijos y se presenta un mal que ustedes lo pueden repeler. ¿Cómo se llamará esa pasión que les surge en ese momento? Pues la cólera, porque si es un mal que se presenta y lo puedo repeler, pues inmediatamente aparece la cólera. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en el caso de que un hijo esté, no sé, que se lo descubra haciendo algo malo, no sé, sí, se lo descubra haciendo algo malo. Entonces, en ese momento al papá le puede surgir la cólera y es lícita, ¿sí? Es lícita porque es que es un mal que lo está afectando al hijo y conviene apartarlo rápido de ese mal. ¿Mm? O
sea, estamos hablando ahí de un mal moral, por ejemplo, de un mal físico. Si un perro rabioso viene a morder a un niño, ¿qué hace uno? Pues la cólera lo lleva a uno como a tener esa valentía para oponérsele al perro que va a morder al niño. ¿Mm? En caso de estar ausente, y si es posible vencerlo, tendremos la audacia. Y si es imposible vencer ese mal arduo, pues tendremos el temor, el amor, no, el temor. Bueno, entonces, después vamos a hacer como un estudio sobre las pasiones, las emociones y los sentimientos, porque es un tema muy chévere y desde el punto de vista atomista es muy interesante, pero entonces dejémoslo hasta aquí. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las potencias del ser humano? La inteligencia y voluntad. Inteligencia, voluntad, muy bien, excelente. Y vimos dos apetitos, ¿cuáles son? Concupiscible e irascible. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Inteligencia, voluntad y apetito irascible y concupiscible. Entonces, fíjense en el monachito que les busqué. Yo me costó mucho encontrar un monachito así, pero bueno, lo encontré. Entonces, inteligencia, voluntad, apetito irascible y concupiscible. Y esa es como la jerarquía. Primero está la inteligencia, después la voluntad y después el apetito irascible y el concupiscible. De hecho, el desorden de esas potencias ha dado a unas confusiones intelectuales muy grandes. ¿Mm? Por ejemplo, existe una cosa que se llama el voluntarismo. Entonces, nuestros amigos expertos en derecho y en temas políticos y teológicos nos pueden hablar acerca de los graves errores del voluntarismo. ¿Mm? De hecho, el voluntarismo es prácticamente sobreponer a los bienes que se perciben con la inteligencia, sobreponer más los bienes que deseamos. Entonces, por eso, en algún momento alguien decía que ya no estamos en un estado social de derecho, sino en un estado social de deseo, donde la ley es donde el deseo se vuelve ley y no el derecho. Bien interesante. Bueno, entonces, ya que hemos visto que en el ser humano hay unas facultades principales, pues entonces vamos a hacer un cuadrito que esquematice. Entonces, está la inteligencia, la voluntad y los apetitos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál es el acto de la inteligencia? Conocer. Conocer, el conocimiento. Conocer, muy bien, mis amigos tomistas. Después, ¿cuál es el acto de la voluntad? Querer. El deseo. El deseo no, Alonso, es el querer. El querer. Querer. Porque es que el deseo es algo veleidoso. ¿Mm? En cambio, el querer es algo firme. Entonces, yo quiero un helado, voy, me levanto, busco y me como el helado. En cambio, el apetito sí desea. El apetito se inclina a, porque todavía no es algo que se pueda concretar, simplemente es como un pensamiento veleidoso. Bien, ahora, ¿cuál es el objeto de la inteligencia? La verdad. La verdad, muy bien, lo verdadero, las cosas verdaderas. Entonces, la inteligencia tiene como acto conocer. ¿Y qué es lo que conoce? Lo verdadero, ¿sí? La inteligencia no conoce el bien, conoce la verdad. Es el objeto de la inteligencia. De hecho, esto es una confusión que tuvo René Descartes. Y hay un libro que se llama Las Meditaciones Metafísicas. Y en la quinta meditación, él confunde los actos de la inteligencia con los de la voluntad. Porque Descartes dice que la inteligencia busca el bien. No, la inteligencia no busca el bien, la inteligencia busca lo verdadero. La voluntad, ¿cuál es su objeto? El bien. El bien, exacto, muy bien, lo bueno. Entonces va a buscar lo bueno, el bien, la voluntad. Y lo busca por medio de qué acto? Del querer.
Y los apetitos se inclinan a ¿cuál es el objeto del apetito irascible? Lo arduo, lo que Exacto. cuesta. Muy bien, muy bien. Aquí lo puse mal. Lo placentero es de lo concupiscible. Me equivoqué. Entonces, lo placentero, de hecho arreglémoslo de una vez para que no vaya a haber un error cuando copien. Entonces lo placentero es lo concupiscible, del apetito concupiscible. Y lo arduo del irascible. ¿Sí? Una vez lo arreglo. Tup, tup, tup. Entonces, mis estimados amigos, la facultad de conocer, o sea, aquí la inteligencia, comprende lo que entiende, conoce lo verdadero, ¿sí? Y ahí comprende que es necesario amar a Dios. La facultad de querer y obrar, que es la voluntad, una vez que conoce que es bueno honrar a Dios, se resuelve a hacerlo. Y se dice que es la facultad de querer y obrar porque cuando queremos una cosa, nos movemos a hacerla. ¿Sí? Entonces, el tema de las decisiones, cuando las quiero, me vuelco a esa decisión por la cual me inclino. No, ni siquiera me inclino, la cual quiero. ¿Sí? Entonces, conozco que amar a Dios es bueno, me inclino, me vuelco mi voluntad, me muevo a querer a Dios, ¿sí? Y así con las cosas de la vida. Tengo hambre, sé que en la nevera hay comida, pues ¿qué hago? Pues me muevo a comer, ¿sí? Necesito estudiar y veo que estudiar, yo qué sé, ingeniería es bueno. Entonces, ¿qué hago? Me muevo a estudiar la ingeniería. Entonces, esto es básico, por ejemplo, para los que van a hacer los ejercicios espirituales, porque San Ignacio de Loyola empieza de abajo hacia arriba. Él empieza, no mentiras, él empieza primero mostrando el conocimiento, ¿sí? Después llama a los apetitos y les dice, miren, esto es interesante. Y lo último que hace con las meditaciones es mover la voluntad, que la voluntad se mueva a tomar decisiones. Es bien interesante. Fíjense cómo hay una estructura perfecta con todas las cosas de la Iglesia Católica. Es que todo está conectado. ¿Sí? Si el curita se para a hablar allá en el sermón, el sermón de hoy estuvo excelente, el del padre Juliano. Muy, muy interesante, me pareció. De hecho, para los papás, para dar ejemplos de educación, está excelente. Sobre cuando él hizo la explicación de lo del infierno, ¿sí? Bueno, pero eso, ahí les recomiendo que se escuchen el sermón si fueron a otra misa, a otro horario. Y finalmente están los apetitos, las pasiones, los sentimientos. Entonces, mediante ellos, amamos o aborrecemos, nos alegramos o no nos entristecemos, y así experimentamos todos los demás sentimientos. Entonces, hay una oración muy bonita en el libro azul, el de los retiros, que es la oración de la mañana, que dice, hazme conocer la fealdad y la malicia del pecado. Claro, y justamente es para que los apetitos no vean algo placentero en el pecado. Entonces, para concluir lo que hasta ahorita hemos hablado, la religión perfecciona estas tres facultades, de suerte que eleva y perfecciona al hombre entero. Entonces, el dogma perfecciona el entendimiento, enseñando las verdades que debe conocer y creer. La moral perfecciona la voluntad, enseñándole lo que debe hacer y lo que debe evitar para salvarse. Y el culto perfecciona a su vez la voluntad y el corazón. La voluntad en cuanto que la fortalece mediante la gracia, la oración y los sacramentos. Y el corazón, y aquí salen a flote los artistas, mediante las imágenes sagradas, el canto,
Díganme si no es lindo el canto gregoriano. Díganme si el Veni Creator no suena muy, muy bonito. El Kyrie eleison, el Sanctus, el Gloria, el Credo. La predicación también. De hecho, es un ejercicio de oratoria. Y todas las ceremonias sagradas, la liturgia en general, los ornamentos, los colores, los gestos que hacen los acólitos, los gestos que hace el sacerdote, la liturgia en sí, hacen nacer sentimientos de religiosidad y de piedad. Por eso cuando una iglesia está vacía de todos estos aspectos sensibles, se siente fría y uno podría pensar que no se le está rindiendo un culto merecido a Dios. Entonces conviene aprovechar que podemos asistir a la Santa Misa y enseñarle a los niños a que amen la liturgia. En la religión podemos distinguir un doble fin. Entonces, finalmente, ya para terminar el tema de ahorita, hay un fin próximo, que es el conocimiento, amor y servicio de Dios en esta vida. ¿Y cuál es el fin remoto? Procurarnos la posesión de Dios en el cielo. Fin próximo, conocer, amar y servir. Conocer, amar y servir. Y el fin remoto es llegar al cielo. ¿No? Entonces, estimados amigos, hasta aquí hemos llegado al final de... Ah, no, mentiras, de hecho falta la necesidad. Yo ya me iba a ir sin hablar de la necesidad, pero es que ya como que estoy llegando al límite. No, lleguemos hasta aquí y en la próxima hablemos del tema de la necesidad y de la religión natural y la religión revelada. Pero sí me parece importante hablar de estos aspectos de la... ¿De qué? De la antropología tomista. Bueno, antropología católica en realidad. Bueno, estimados amigos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No, señor. No, listo, perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el objeto del apetito irascible? Lo arduo, lo dificultoso. No Las entendí. cosas arduas y difíciles que sean así. Bien. ¿Qué es la religión? Es como un lazo que une a Dios con el hombre. La ciencia de conocer a Dios. La ciencia, pero hace falta porque en la definición ahí se incluyen las tres cosas. El conocimiento de Dios, de los deberes Ajá. y de los medios. Muy bien, conocimiento de Dios, los deberes para con Él y los medios. ¿Sí? No se les olvide. Yo me he dado cuenta que todo este tema de la virtualidad y más con las pantallas hace que nosotros no memoricemos con facilidad. Entonces, si nosotros no tomamos apuntes, se nos van a olvidar muy fácil las cosas. Por eso trato de hacer como una presentación que ustedes puedan copiar las palabras claves para que puedan memorizarlo, porque no sé si tiene mucho sentido escuchar una charla de la cual uno no aprenda. ¿Cuáles son los elementos de la religión? Dogma, moral y culto. Exacto, dogma, moral y culto. Una pregunta. Al final tú estabas diciendo que el dogma perfecciona la inteligencia, que la moral perfecciona la voluntad. El culto, ¿qué dijiste en referencia al culto? Que ¿Puedes repetir, por favor? el culto también perfecciona la voluntad y perfecciona el sentimiento, bueno, los apetitos, ¿sí? Porque es que el culto, justamente por medio de
de la oración, la gracia de los sacramentos, pues fortalece nuestra voluntad. Cuando nosotros vamos y nos confesamos y están los propósitos, o cuando estamos rezando y pedimos una gracia en particular, entonces también fortalece la voluntad. Y en cuanto a los apetitos, a los sentimientos, entonces las imágenes, el canto, la predicación, la liturgia, los gestos que el padre, que los acólitos hacen en la misa, nos hacen surgir sentimientos de religiosidad y de piedad. ¿Mm? Esa era como la distinción. Bueno, estimados amigos, entonces muchas gracias por haberme prestado atención. ¿Hay más preguntas o no? Señor. Por este lado no. Listo. Entonces, recuerden lo de la adoración perpetua. Recuerden que este viernes y este sábado son primeros viernes y primer sábado de mes. Entonces, está la adoración perpetua. Animémonos a ir a la adoración. Sí, de hecho, hay que aprovechar esta presencia del Rey de Reyes. Y sobre todo, que va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5:30. Entonces necesitamos rezar por nuestra patria, necesitamos rezar por nuestra iglesia, necesitamos pedir por las vocaciones y bueno, y por nuestras intenciones. Cada uno en su casa tiene necesidades materiales, espirituales. Entonces animémonos a que fruto de estas charlas sea la devoción. Bueno, estimados amigos, entonces, no siendo más, me despido y hagamos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos, antes bien dígnate escucharlas, oh Virgen piadosa y bendita.